La luz matutina apenas se filtraba a través de las cortinas de tul, cuando en la cocina de Martha Thompson ya flotaba el aroma de la repostería recién horneada. Sus manos, surcadas de arrugas y marcadas por cicatrices de quemaduras, amasaban la masa con la misma destreza de siempre, mientras en el horno se doraban los primeros lotes de empanadas. Marta recordaba cómo su esposo John solía decir: «Las empanadas deben oler a felicidad», y ella se esforzaba para que cada una guardara un pedacito de esa felicidad. La pequeña cocina de su casa en las afueras de Portland no se parecía en nada a la amplia panadería que ella y John habían dirigido durante más de 30 años. Allí siempre había ruido, bullicio y alegría. Los enormes mezcladores rugían desde la madrugada, y la fila de clientes se formaba mucho antes de la apertura. Especialmente los sábados, cuando John preparaba sus emblemáticas empanadas de manzana y canela, siguiendo la receta que su abuela había traído desde Europa. Marta miró la fotografía que estaba sobre el alféizar de la ventana. En ella aparecían ella y John, aún jóvenes, de pie frente a la recién inaugurada panadería Thompson e Hijos. En aquel entonces, creían que sus hijos continuarían con el negocio familiar, pero la vida tenía otros planes. Michael se convirtió en abogado en Nueva York, y Peter se mudó a California para enseñar. El sonido del temporizador la devolvió a la realidad. Sacó la bandeja con las empanadas doradas y las dejó enfriar sobre la rejilla. El aroma de la repostería fresca llenó toda la cocina, evocando aquellos tiempos en los que su panadería era el corazón del barrio. La gente acudía no solo por la repostería, sino también por el calor humano que Marta y John compartían generosamente. ¿Quién lo hubiera imaginado?, susurró Marta mientras acomodaba las empanadas en las canastas, que a los 65 años la vida pudiera empezar de nuevo. Miró el reloj. Eran las 5:30 de la mañana. En una hora comenzarían a llegar los primeros voluntarios, y con ellos, un nuevo día para el proyecto Manos Amigas. Pero hace 2 años, ni siquiera podía imaginar que su pequeña iniciativa se convertiría en algo más que solo ayudar a unos pocos sin techo. Marta encendió la radio, y la cocina se llenó de una música suave. Se avecinaba un día largo, pero sabía que cada empanada horneada podía convertirse en un rayo de esperanza para alguien. Como solía decir John, siempre hay espacio para un pequeño milagro en la vida, especialmente si huele a canela. La historia de Marta dio un giro drástico hace 2 años, cuando su esposo John falleció repentinamente de un ataque al corazón, justo en la panadería. Ocurrió un martes cualquiera, cuando, como siempre, había llegado antes que todos para encender los hornos. Los médicos dijeron que murió al instante, pero para Marta el tiempo se detuvo durante largos meses. Las primeras semanas después del funeral transcurrieron como en una niebla. Sus hijos viajaron para ayudar con los arreglos, pero pronto tuvieron que regresar con sus familias. Michael le propuso a su madre mudarse con él a Nueva York, pero ella se negó. La panadería era todo lo que le quedaba de su vida anterior. Sin embargo, la realidad fue dura. Marta no podía manejar el negocio sola. Las facturas crecían como una avalancha. El viejo equipo necesitaba reparaciones. Los proveedores aumentaron sus precios, y la competencia con la nueva panadería de cadena al otro lado de la calle se volvía cada vez más feroz. 3 meses después de la muerte de John, Marta tuvo que cerrar el negocio familiar. El día en que cerró la puerta de la panadería por última vez fue el segundo más difícil de su vida. La depresión se apoderó de ella. Apenas salía de casa, pasaba los días mirando fotos antiguas y releyendo las recetas en el cuaderno desgastado de John. El teléfono sonaba cada vez menos. Los amigos se fueron alejando, sin saber cómo ayudarla. Marta sentía que se hundía en la soledad. Todo cambió una fría mañana de octubre. Al pasar frente a su panadería cerrada, vio a un anciano sentado en los escalones, abrazando una mochila militar raída. Algo en su mirada la hizo detenerse. Más tarde supo que era Frank Miller, un veterano de la guerra de Vietnam que había perdido su hogar tras una serie de desgracias. «¿Sabe?», le dijo a Marta en aquel momento. «Todas las mañanas venía aquí por un café y sus empanadas. Era el único lugar donde me trataban como a una persona. Su esposo siempre tenía una palabra amable para mí, y a veces me daba una empanada gratis. Extraño este lugar».
Era más que una panadería. Esas palabras tocaron el corazón de Marta. En ese instante, entendió que el cierre de la panadería había dejado un vacío no solo en su vida. Durante todo el día siguiente, Marta no pudo sacarse de la cabeza su encuentro con Frank. Sacó el viejo cuaderno de recetas y comenzó a hojear sus páginas amarillentas. En los márgenes había notas escritas por John. Añadir más canela. La masa debe reposar 2 veces. El amor es el ingrediente principal. Al ver la letra familiar, las lágrimas nublaron su vista. Pero por primera vez en mucho tiempo, no eran solo lágrimas de tristeza. A la mañana siguiente, Marta se despertó a las 4, como lo había hecho durante 30 años en la panadería. Su cocina era pequeña en comparación con la panadería, pero suficiente para hornear unas cuantas docenas de empanadas. Sacó la harina, la levadura y los demás ingredientes. Sus manos recordaban cada movimiento. Amasar la masa, dejarla reposar, extenderla, cortarla, rellenarla. Al mediodía, 3 grandes canastas estaban llenas de empanadas frescas, con diferentes rellenos. Marta llamó al refugio local para personas sin hogar y preguntó si podía llevar la repostería. La directora del refugio, la señora Anderson, al principio se mostró desconfiada, pero al escuchar la historia de la antigua panadería Thompson, aceptó de inmediato. Cuando Marta entró en el comedor del refugio con las canastas llenas de empanadas aún tibias, el lugar se impregnó del familiar aroma de la repostería recién horneada. Entre los residentes vio a Frank, quien le sonrió como a una vieja amiga. «Reconocería ese olor en cualquier parte», dijo él. «Son las empanadas de los Thompson». Las personas en el refugio comían las empanadas despacio, como si intentaran prolongar el placer. Algunos recordaban cómo solían visitar la panadería. Otros compartían historias sobre cómo solían hornear en mejores tiempos. Marta escuchaba sus relatos y algo dentro de ella comenzaba a derretirse. Por primera vez en muchos meses, se sintió útil. «¿Volverá?», preguntó la señora Anderson cuando Marta se preparaba para irse. En su voz se percibía esperanza. Marta miró el comedor, donde la gente aún conversaba reunida alrededor de las casi vacías canastas. «Sí», respondió. «Ahora vendré regularmente». Y cumplió su palabra. La noticia sobre las empanadas de Marta se difundió rápidamente por el barrio. Una semana después, llamaron a su puerta. Era Alice Brown, su antigua vecina de la calle donde solía estar la panadería. «Quiero ayudar», dijo simplemente. Alice también era viuda, y comprendía bien lo importante que era encontrar un nuevo propósito en la vida. A la mañana siguiente, ya estaban amasando juntas en la cocina de Marta. Luego se unió Rose Peterson, una ex maestra de primaria que siempre compraba sus panecillos para sus alumnos. No solo ofreció ayudar con la repostería, sino también organizar la entrega de empanadas a diferentes puntos de la ciudad. «Tengo tiempo y un coche», dijo. «Ampliemos la geografía de las buenas acciones». Para el final del primer mes, ya eran 5 mujeres reuniéndose en la cocina de Marta. Se llamaron a sí mismas Manos Amigas, un nombre que surgió de forma natural, cuando alguien comentó cuánto bien podían hacer unas manos que sabían hornear con amor. Cada una aportaba ingredientes, compartía recetas y, lo más importante, ofrecía su tiempo y su deseo de ayudar a los demás. Sarah Johnson, quien trabajaba en el periódico local, escribió un pequeño artículo sobre la iniciativa de Marta. Después de la publicación, varios ancianos más de la ciudad se unieron al movimiento. Ahora, la repostería no solo se preparaba en la cocina de Marta, sino también en las casas de otros miembros del grupo. Coordinaban sus acciones a través de un grupo en una aplicación de mensajería, que ayudó a crear la nieta de una de las voluntarias. «¿Sabes, Marta?», dijo un día Alice mientras empaquetaba otra tanda de empanadas. «No solo estamos horneando, estamos creando una comunidad». Y tenía razón. Cada mañana, decenas de ancianos se despertaban sintiéndose necesarios e importantes. Ya no se sentían olvidados ni solos. El movimiento creció, y pronto, Manos Amigas comenzó a recibir pequeñas donaciones de los habitantes y negocios locales. El dueño de una tienda de alimentos ofreció suministrar harina con descuento, y una granja lechera local empezó a enviar huevos y leche frescos.
Marta no podía creer cómo su pequeña iniciativa se había convertido en un verdadero movimiento de bondad que unía a decenas de personas. Pero el camino de Manos Amigas no fue solo de rosas. Una mañana, Marta recibió una llamada de la administración municipal. Una voz estricta le informó que su actividad violaba las normas sanitarias. La producción de alimentos para el consumo público debía realizarse en instalaciones certificadas. Marta sintió que el suelo se le movía bajo los pies. ¿Acaso tendrían que detenerlo todo? En la reunión de emergencia de los voluntarios en la sala de Marta, la atmósfera era de desánimo. ¿Quizás deberíamos rendirnos?, sugirió alguien. Pero entonces, Rose Peterson se puso de pie. Mi hijo es abogado. Dice que existe un programa especial para iniciativas sociales. Intentemos hacerlo oficialmente. Las semanas siguientes se convirtieron en una auténtica maratón. Los voluntarios recopilaron documentos, pasaron exámenes médicos y tomaron cursos de seguridad alimentaria. Una iglesia local ofreció su cocina profesional por las mañanas, antes de que comenzara el comedor comunitario, y el hijo de Rose ayudó a registrar Manos Amigas como una organización sin fines de lucro. Pero el apoyo más sorprendente vino de la comunidad local. Cuando el periódico de la ciudad publicó un artículo sobre los problemas de Manos Amigas, decenas de personas empezaron a escribir cartas a la administración. Contaban historias sobre cómo las empanadas de Marta y su equipo habían cambiado sus vidas. Frank, el veterano, incluso habló ante el consejo de la ciudad, contando cómo el cariño de esas mujeres mayores le había ayudado a recuperar la fe en la gente. A veces, los obstáculos nos hacen más fuertes, dijo Marta cuando finalmente obtuvieron todos los permisos necesarios. Ahora tenían una cocina oficial, libretas sanitarias y el derecho de seguir con su buena labor de manera legal. Además, las autoridades municipales incluyeron a Manos Amigas en un programa de apoyo social a la comunidad. ¿Recuerdas que John siempre decía que había que seguir todas las reglas de la repostería?, dijo Marta, mirando la foto de su esposo. Ahora entiendo que eso no solo aplica a las recetas. Cualquier buena acción necesita estar bien organizada para poder ayudar realmente a la gente. Manos Amigas se convirtió en algo mucho más grande que un grupo de ancianos horneando empanadas. Cada mañana, al repartir la repostería, los voluntarios no solo alimentaban a los hambrientos, sino que también ofrecían esperanza y atención a quienes más lo necesitaban. Aprendían las historias de las personas, recordaban sus nombres, preguntaban por su salud y compartían noticias. Jake, un adolescente de 15 años de una familia en dificultades, comenzó a ir todas las mañanas a la cocina de la iglesia para ayudar con el empaquetado de las empanadas. Al principio, solo trabajaba en silencio, pero poco a poco empezó a abrirse. Resultó que su abuela también horneaba empanadas, y esos recuerdos eran los más cálidos de su vida. Marta comenzó a enseñarle los fundamentos de la repostería, y pronto Jake ya amasaba la masa tan bien como los voluntarios más experimentados. En un hospicio local, las enfermeras notaron que los pacientes parecían más animados los días en que los voluntarios de Manos Amigas los visitaban. Los ancianos no solo llevaban repostería, sino que se sentaban junto a los enfermos, escuchaban sus historias, tomaban de la mano a quienes más necesitaban apoyo. Las empanadas curan el alma, decía una de las pacientes. La historia de la señora Clark conmovió especialmente a Marta. La mujer, de 80 años, vivía sola en un pequeño apartamento y casi nunca salía de casa debido a problemas en las piernas. Cuando los voluntarios comenzaron a llevarle empanadas, ella rompió en llanto. Por primera vez en muchos años, alguien llamó a mi puerta no porque necesitara algo, sino porque quería compartir bondad. Poco a poco, se formó una verdadera comunidad en torno a Manos Amigas. Personas de diferentes edades y estratos sociales encontraban allí apoyo y comprensión. Los jóvenes ayudaban a los ancianos voluntarios a familiarizarse con las tecnologías modernas, y estos, a cambio, compartían su sabiduría y recetas. Marta solía decir, no solo horneamos empanadas, horneamos puentes entre las personas. En una escuela local, incluso surgió el proyecto Conexión entre Generaciones, en el que los estudiantes ayudaban a repartir la repostería y conversaban con los ancianos.
Los maestros notaron que los niños que participaban en el proyecto se volvían más amables y atentos con los demás. A veces, un panecillo caliente y una palabra amable son suficientes para cambiar la vida de alguien, decía Marta en sus charlas con los estudiantes. Hoy, 2 años después de su fundación, Manos Amigas se ha convertido en una organización seria que ayuda a cientos de personas cada día. Ahora tienen una pequeña oficina en el centro de la ciudad, donde coordinan todas las actividades de los voluntarios. Cada mañana, más de 50 ancianos en distintos rincones de la ciudad comienzan su día amasando masa y horneando empanadas. En el último año, han repartido más de 30.000 porciones de repostería a quienes más lo necesitan. Pero el mayor logro de Manos Amigas no son los números. Han cambiado las vidas de las personas. Los voluntarios mayores encontraron un nuevo propósito en la vida, nuevos amigos y el sentido de ser útiles. Muchos de ellos confiesan que, por primera vez en años, se sienten realmente felices. Cuando me despierto por la mañana, dice Alice, de 70 años, sé que me esperan, que soy importante para alguien. Es el sentimiento más hermoso del mundo. Otras ciudades han empezado a adoptar la experiencia de Manos Amigas. Marta recibe regularmente cartas y llamadas de personas que quieren crear iniciativas similares en sus comunidades. Siempre encuentra tiempo para compartir su experiencia y apoyar a los recién llegados. Lo más importante, dice ella, es empezar con algo pequeño y poner el alma en ello. Lo demás llegará solo. Recientemente, Michael y Peter, los hijos de Marta, vinieron a visitar a su madre. Se quedaron asombrados al ver cuánto había cambiado aquella mujer que antes estaba encerrada en su dolor. Ahora irradiaba energía y alegría, su teléfono sonaba constantemente y su casa siempre estaba llena de gente. ¿Saben?, les dijo Marta. Su padre siempre decía que la panadería no era solo un lugar donde se hacía pan, sino también felicidad. Ahora entiendo lo que quería decir. Entre los planes de Manos Amigas está la apertura de un centro especial, donde los ancianos no solo puedan hornear, sino también enseñar a los jóvenes el arte de la repostería. Queremos crear un lugar donde no solo se transmita el conocimiento de la repostería, sino también la tradición de cuidar a los demás. Comparte Marta sus planes. Después de todo, añade con una sonrisa, el amor, al igual que una buena masa, debe pasarse de mano en mano. ¿Saben cuál es el secreto de una buena repostería? Le gusta preguntar Marta a los nuevos voluntarios. Y ella misma responde, paciencia y amor. Según su opinión, estos mismos ingredientes son esenciales para cualquier buena acción. La historia de Manos Amigas comenzó con una decisión simple: hornear algunas empanadas para las personas sin hogar. Pero fue precisamente esa decisión la que cambió la vida de cientos de personas. Cuando le preguntan a Marta cuál es el secreto principal del éxito de su movimiento, ella siempre responde, la sencillez. No es necesario tratar de salvar al mundo entero de una vez. Basta con empezar con algo pequeño. Un buen acto, una sonrisa, una empanada caliente. Cada mañana me despierto y no pienso en cuántas personas ayudaremos hoy, sino en cómo hacer que cada empanada sea especial, porque para alguien, esa empanada puede ser un rayo de esperanza. Frank, aquel veterano con quien todo comenzó, ahora es voluntario de Manos Amigas. Ayuda a distribuir la repostería y con frecuencia conversa con otros veteranos. Marta me enseñó que recibir ayuda no es una vergüenza y que ayudar a los demás es la mayor felicidad, dice él. En el despacho de Marta, en un simple marco de madera, cuelga una vieja fotografía de su panadería familiar. A su lado, decenas de fotos nuevas, voluntarios sonrientes con delantales, rostros felices de personas recibiendo empanadas calientes, reuniones festivas de Manos Amigas. A veces pienso, dice Marta, mirando esas imágenes, que John ve todo esto y sonríe. Siempre creyó que nuestra panadería era más que un simple negocio. Ahora entiendo lo que quería decir. La historia de Marta Thompson y Manos Amigas es un recordatorio de que nunca es tarde para empezar algo nuevo, que de una tragedia personal puede surgir una gran obra de bien, y que los actos sencillos hechos con amor pueden cambiar el mundo que nos rodea. Cada día es una nueva oportunidad para hacer el mundo un poco mejor.
dice Marta. Y a veces, para lograrlo, basta con hornear una empanada y compartirla con quien la necesita. Y esta es la historia de Martha Thompson, una mujer que demostró que la bondad y el amor por los demás pueden cambiar no solo una vida, sino toda una ciudad. Lo que comenzó con simples empanadas se convirtió en un verdadero movimiento de bondad que sigue creciendo e inspirando a otros. Gracias por ver este video. Si la historia de Marta te conmovió, no olvides suscribirte a nuestro canal. Tenemos muchas más historias inspiradoras sobre personas que hacen de este mundo un lugar mejor. Dale like y comparte este video con tus amigos. Tal vez inspire a alguien a comenzar su propia acción solidaria. Hasta la próxima.